Continuamos con el balance de la 20ª Asamblea General Federal de FECODE llevada a cabo del 25 al 28 de octubre en la ciudad de Medellín. Contó con la participación de los compañeros Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de México, Fátima da Silva, secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, Guillermo Scherpin, dirigente e investigador de la Pedagogía de Chile, y por Colombia, el compañero John Ávila Buitrago, director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID. ¿Qué tenemos que superar en cuanto sindicato? Entender a ella, hacer las análisis, pero también tener nuestra alternativa de decir, este modelo no nos sirve. El modelo que nos sirve es lo que lleva en cuenta un modelo de Estado de políticas públicas y un modelo de Estado que ponga a las personas como sujetos de derecho. Todos enfatizan en la necesidad de seguir reivindicando y luchando por una política pública de educación como derecho fundamental de los seres humanos, la cual debe ser garantizada por los estados con carácter gratuito y obligatorio, desde el preescolar hasta la superior. A pesar que nos debatimos y avanzamos en el marco de la globalización por el desarrollo de los mercados, tenemos que seguir batallando y exigiendo que ésta respete la libertad, los derechos de los trabajadores y la educación pública. La educación como bien de consumo lo que buscó fue que el Estado abandonara el deber de asegurar una buena educación para todos y todas en el país. Y tras cerca de 40 años de implementación es lo que hemos conseguido revertir en estos últimos 4 años, recuperando la educación como derecho social, recuperando la educación pública lanzada a los municipios sin ninguna condiciones de administración. En síntesis, la privatización en nuestros países sigue penetrando y expandiéndose por diversos medios. Nos corresponde a los maestros y sus organizaciones sindicales luchar contra este fenómeno en la vía de bloquearlas, en el entendido que la historia, el currículo y la política son dinámicos. Debemos deducir que si es posible lograr cambios de fondo estructurales, y ello depende de nosotros, posicionando otras tendencias que propicien lo que nos proponemos. Hemos desplegado una serie de estrategias muy sólidas que creo que nos han permitido, primero, mantener al sindicato como interlocutor en el diálogo social con los gobiernos, el federal y de las entidades. Segundo, mantener la unidad del sindicato, reconociendo nuestra pluralidad y nuestras diferencias, pero también, disculpe que se lo diga así, con una visión de futuro. Aceptar el desafío de seguir trabajando por una educación científica soberana que resista a la globalización y mercantilización, mantener y dignificar la profesión docente, enfrentando los procesos de tercerización que hoy se han convertido en mecanismos que quiebran la estabilidad laboral, fortalecer los gremios sindicales a través de la movilización y transformarnos en organizaciones fuertes, unitarias, propositivas y solidarias. Hay que avanzar en calidad y al mismo tiempo atacar las inequidades para que la gente vea que el producto de la riqueza que se genera alcanza a todos. ¿Cómo es posible? Haciendo las cosas colectivas, podendo implementar la cuestión de la escuela como territorio de paz. Es indispensable tener la opinión de quienes estamos todos los días en contacto con la educación para elaborar una buena política pública. Cuando eso no se considera, generalmente se producen retrocesos que son lamentables en los sistemas educativos. Esta fue una comisión que por consenso en plenaria en unidad apoyó su relatoría. Concluyó que debe mantenerse la resistencia contra la política económica y social neoliberal, las políticas del Banco Mundial y la OCDE, que degradan y demeritan derechos fundamentales como el de la salud y la educación. Podemos decir que en la coyuntura a nivel internacional se presentaron algunos países como Chile, Brasil, México. Allí los compañeros de estos países nos dieron un, digamos, alentador informe de lo que es la situación sindical y de los maestros en estos países. Y lo que han logrado en los últimos años es gracias a esa lucha sindical. Han logrado estabilidad laboral, como en el caso de México, y unos reajustes importantes en el caso de Chile. En el caso colombiano,
podemos decir que también en los últimos años, gracias a la lucha que ha entablado la Federación Colombiana de Educadores con los sindicatos filiales, se han logrado cosas importantes. Y podemos decir igualmente que en esta comisión, dentro de las conclusiones que se sacaron, es que debemos conservar la unidad sindical, debemos luchar por una federación única, por un sindicato único en el país, no solamente de maestros, sino también de personas, trabajadores de la educación. Y en eso yo creo que es la tarea que tenemos que empezar, no solamente los sindicatos, sino la Federación Nacional de Educadores. Tenemos igualmente que decir que necesitamos buscar unidad respecto a un candidato presidencial. Necesitamos un presidente totalmente diferente, que cambie las condiciones no solamente de los maestros, sino también del país en general. Hoy, infortunadamente, los gobiernos neoliberales de turno, el que nos tocó del periodo 2011 al 2018, el de Juan Manuel Santos, es un gobierno nefasto que viene atacando no solamente a la población, sino también a los maestros en general. Por eso requerimos un gobierno que esté no solamente con los maestros, sino con toda la población en general. Asimismo, se exhortó por la defensa de la educación pública financiada por el Estado, el cumplimiento a los acuerdos del Gran Paro de FECODE, apoyo irrestricto al proceso de paz y la implementación. Llamó a la participación de la Gran Coalición en defensa de la soberanía, la democracia, la paz y en contra de la corrupción. Importante resaltar 3 resoluciones, una de apoyo al paro de los pilotos de Avianca, otra de respaldo y apoyo a los profesores de Córdoba que han venido siendo amenazados también brutalmente por fuerzas BACRIM y otras cosas que se oponen a las tareas democráticas. Esas 2 fueron fundamentales, el acompañamiento a la huelga de ACDAC y la resolución de apoyo a los maestros y trabajadores de la educación de Córdoba, y una tercera también apoyando y exigiendo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. La comisión también exhortó a las organizaciones populares, sociales y sindicales a continuar en la construcción de la memoria histórica, las experiencias pedagógicas y culturales que enriquecen el tema de la paz, desde la escuela como territorio por excelencia de reconciliación y paz. Otra decisión o conclusión importante que salió del Congreso Federal es que todos los maestros tenemos que estar muy pendientes del proceso de paz, pero igualmente tenemos que apoyar este proceso para que finalmente llegue a feliz término. Para nosotros es claro que si finalmente el proceso de paz llega a una culminación exitosa, seguramente tendremos mayores recursos para educación, para salud, para saneamiento básico y agua potable. Creo que ningún maestro puede estar al margen y todos debemos de luchar para que definitivamente el proceso de paz llegue a ese final feliz que todos queremos y que nuestras escuelas, nuestros colegios, allá en lo más recóndito, estas instituciones educativas, estas aulas, se conviertan en verdaderos territorios de paz, porque definitivamente la escuela tiene que estar al margen de ese conflicto armado, pero igualmente, para que esto sea una realidad, el gobierno tiene que apropiar los recursos necesarios y adecuados para tener la mejor educación de los niños y jóvenes en el país. Por último, compañeros, la invitación es para que rodeemos todos a la Federación Colombiana de Educadores, a sus sindicatos filiales, en pos de poder conseguir todos los objetivos planteados en los últimos años. De la unidad, de nuestra fuerza, va a depender seguramente el futuro de la Federación, de los sindicatos y, ¿por qué no, compañeros?, de la profesión docente. En esta comisión se trabajó sobre la exclusión de los procesos electorales a los sindicatos filiales que no estén a paz y salvo con la Tesorería Federal. Se acogió un proyecto para avanzar en un proceso de unidad sindical para lograr una masiva afiliación y se habilitó el mecanismo de diálogo directo entre FECODE y ASOINCA para buscar darle trámite a situaciones sindicales. FECODE plantea en un parágrafo del artículo 1 de los nuevos estatutos que debe llevarse una propuesta concreta para mirar cuáles son las condiciones en que los nuevos sindicatos que pertenecen
al sector educativo ingresen a FECODE. Por ejemplo, ¿cómo será la nueva composición de un nuevo comité ejecutivo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando ellos lleguen a ser parte de FECODE como federación, lo que se tiene, es decir, ¿qué se les puede ofrecer? ¿Sí? Esa es una discusión que siempre hemos tenido con los compañeros de los diferentes sindicatos que son de educación. En el Código Electoral se presenta una reforma importante que es ampliar de 9 a 11 los participantes para así lograr que todos los sectores participen en el proceso electoral. Se presenta un disenso, compañeros que proponen que la lista, las elecciones se hacen por listas, y entonces que la lista vaya cerrada o con voto preferente. Esto se lleva a la asamblea, se hace la sustentación debida y la asamblea vota por inmensa mayoría que las elecciones sigan siendo por cociente y residuo, como se hace actualmente. Eso en términos generales es las conclusiones que se dan en esta comisión. En la sexta comisión fue presentado el informe financiero del año 2017 y presentó un rubro para el presupuesto del próximo año, para las próximas elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE, para aumentar el presupuesto para el CEID y para el Fondo Prohuelga. Todo está enfocado a hacer cumplir los recientes acuerdos firmados entre FECODE y gobierno, como en el tema de lo que tiene que ver con rápidamente exigirle al gobierno el acto legislativo que aumente los recursos en el Sistema General de Participaciones, porque eso conduce a que podamos defender nosotros no solamente los derechos de los maestros, sino todo lo que tiene que ver con los gastos para la defensa de la educación pública en Colombia. En segundo lugar, en ese plan de acción, todo está enfocado también a todas las actividades que presentan cada una de las secretarías de FECODE. Dentro de eso, pues, lo del ARA Fundet, lo que tiene que ver con Canadá, lo del plan de acción del CEID y, por supuesto, lo que tiene que ver con la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte, como los Juegos Nacionales y el evento cultural, y, por supuesto, otras actividades de escuela sindical. Se recibieron varias propuestas que lograron enfocarse en temas cruciales como escuela, territorio y paz, ajustes en el plan de acción que tendrá el magisterio en los próximos años. Quiero informarles también de que a ese plan de acción se le hicieron algunos ajustes, que consiste en que FECODE debe promover reuniones con el Ministerio de Educación Nacional con el fin de establecer unos convenios de capacitación para todos los educadores de Colombia. También se aprobó un plan de capacitación en tema de salud para que los veedores y la dirigencia sindical en el país conozcan a fondo la forma de los pliegos de condiciones quienes prestarán el servicio de salud para el magisterio. Con relación al currículo alternativo, se concluyó que es necesario que se tenga en cuenta el pensamiento crítico, histórico, humano por la defensa de la naturaleza y sus aportes contextuales a la paz del país, para fortalecer la labor de la escuela como territorio de paz. El desarrollo de una política educativa alternativa por parte de los docentes, liderada por supuesto desde FECODE, las filiales y los CEID regionales, en donde se pueda contrarrestar la política neoliberal, que lo que ha hecho es desfinanciar la educación, privatizarla y despedagogizar a la profesión docente. En cuanto a la financiación, FECODE debe liderar y consolidar un frente social amplio de lucha que involucre a padres de familia, organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales y a los sectores de salud, saneamiento básico y agua potable por la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que permita cerrar las brechas educativas, superar la precariedad del gasto público y avanzar en la consecución de igualdad económica para la población. Los acuerdos están entonces con relación a la política, al currículo, la formación docente, fortalecer la propuesta del proyecto educativo y pedagógico alternativo y en esa medida también la Escuela Territorio de Paz. Por unanimidad se exigió que se concrete la realización del tercer Congreso Pedagógico Nacional, no como un evento, sino como un proceso participativo
y deliberación político y pedagógico por la defensa de la educación pública como derecho fundamental, laica, financiada y administrada por el Estado y dignifique la profesión docente. Necesidad de hacer la convocatoria como proceso del Congreso Pedagógico Nacional, tercer Congreso Pedagógico Nacional, que ha sido pospuesto, y se destacó en la comisión la necesidad de hacer ese congreso como una posibilidad de reflexión de lo pedagógico y lo político sindical para precisamente poder construir esa política educativa alternativa. El 25 de octubre se adjudicaron los contratos de salud tras una prórroga de más de 18 meses y la consecuente profundización de los incumplimientos por parte del operador en la prestación de los servicios médicos asistenciales al magisterio y sus familias. Algunos cambios que introduce el nuevo contrato, cuyo empalme debió finalizar el 22 de noviembre y que ganó Cosmitet, son: conformación de la región 9 con Caldas, Quindío y Risaralda, posibilidad de terminar el contrato de una manera unilateral por incumplimiento de las condiciones de los pliegos previo agotamiento del debido proceso, droguerías 24 horas, disposición de red alterna, descuento en pago a los operadores por servicios no prestados, afiliación de hijos hasta un día antes de cumplir los 26 años, sin el requisito de estar estudiando, creación de la figura del defensor del usuario. Si tenemos un nuevo modelo de atención enfocado en los tipos de patologías que son más frecuentes en los profesores y en los familiares, y teniendo en cuenta las características demográficas, pues necesariamente ahí vamos a tener un cambio. En lo segundo, en lo que tiene que ver con las reglas del juego para los operadores, en esta ocasión vamos a tener unas minutas de contrato que obligan a los proponentes a cumplir todas las responsabilidades. Es decir, quien no cumpla puede verse incluso en una causal de terminación unilateral del contrato. Es decir, existen unos incentivos legales para que los nuevos prestadores cumplan. En tercer lugar, hay un tema muy importante, y es que aquí vamos a tener una red principal donde van a acudir todos los usuarios cuando tengan una necesidad de servicio de salud, y si esa red principal está copada o no tiene capacidad para atender a la población, pueden acceder a una red alterna, y esa red alterna no van a ser las clínicas como eran en el anterior contrato, que eran de propiedad de los proponentes, sino son redes alternas, y en eso consiste la gran diferencia en este proceso. En cumplimiento del mandato de la 20ª Asamblea Federal, desde FECODE y SUTEC, se estará capacitando al magisterio con el fin de fortalecer los procesos de veeduría y brindar las herramientas para la reclamación de los derechos en salud. Muy buenas noches, comunidad educativa y especialmente magisterio del departamento del Quindío. Ya cercanos a la finalización de este año 2017 y tras la serie de situaciones que han hecho de este año 1 particularmente atípico, es importante y conveniente hacer un balance del estado actual de los acuerdos firmados entre FECODE y Ministerio de Educación en el mes de junio. Empezaremos por decir que no somos ingenuos, esperando que sin un esfuerzo adicional el Gobierno Nacional cumpliera con lo pactado. De hecho, en la última Junta Nacional, la del 27 de noviembre, por parte del Comité Ejecutivo de la Federación, fuimos informados del estado de materialización de los acuerdos. Y allí hay que señalar que la característica del Gobierno Nacional, su posición, ha sido la de evadir y dilatar el cumplimiento de los mismos. Sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, es importante recordar que el 2 de noviembre se levantó FECODE de la Comisión de Alto Nivel tras escuchar el anuncio del Ministerio de Hacienda, donde señalaba que ya tiene programada una reforma al Sistema General de Participaciones, modificando la Ley 715, redistribuyendo los porcentajes de participación de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En otras palabras, esto viene siendo como administrar pobreza, porque no se refiere a la ampliación del fondo, sino a la modificación de los rubros para cada uno de los sectores. En materia educativa, eso significaría
que de acuerdo a los resultados que tengan las instituciones educativas, asimismo van a recibir los recursos. Es decir, de acuerdo a las pruebas externas, al ICSE, a los índices de deserción, cobertura, repitencia, a los resultados en pruebas saber, y se convertiría de esta manera la educación, que debería ser financiada por el Estado y de calidad, en un privilegio solamente de algunos. Así las cosas, es necesario redoblar esfuerzos y seguir trabajando con vehemencia para que la construcción de ese amplio frente social para la defensa de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones sea una realidad y podamos ahí sí garantizar los recursos suficientes para la financiación de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, derechos sociales fundamentales, elementales para poder hablar de vida digna. Sobre los decretos 490, 501 y 915, en el acuerdo quedaron establecidos los criterios para la modificación de los mismos. Hoy, a pesar de que la comisión ha venido trabajando, no ha sido posible concertar un texto que los recoja, y de hecho el Ministerio de Educación ha venido proponiendo unos textos que difieren ampliamente de lo acordado, donde se violenta precisamente las condiciones de permanencia y de implementación de la jornada única, las revisiones que se solicitaron a la jornada laboral docente en la continuidad, lo que tiene que ver con la eliminación del cargo docente líder de apoyo, violenta también la autonomía escolar y otros criterios que claramente quedaron establecidos en el acuerdo. Es decir, en ese aspecto tampoco ha habido un avance significativo. Sobre jornada única, el acuerdo también planteaba que las entidades territoriales presentarían un plan de mejoramiento y de ajustes conforme a las observaciones y sugerencias que desde los sindicatos filiales de FECODE hiciéramos a las instituciones educativas que hoy en día ya tienen implementada la jornada única. El SUTEC cumplió con su parte presentando un protocolo de observación a Armenia de todas las instituciones educativas que a la fecha tenían la jornada única. Sin embargo, hoy no ha sido posible conocer cuáles son los ajustes que planea tener la entidad territorial con el fin de mitigar esas irregularidades que fueron evidentes en las instituciones educativas que hoy tienen jornada única. Es decir, sigue incumpliendo no solo en lo nacional, sino también acá en lo local el Ministerio de Educación. La discusión sobre Estatuto Único de la Profesión Docente también se viene dando en unas comisiones y ha habido unos avances significativos en materia, sobre todo de definir si la carrera docente es especial o es carrera administrativa. Se ha logrado ganar ese primer pulso con Gobierno Nacional, estableciendo que la carrera docente debe permanecer como una carrera especial y no que se convierta en carrera administrativa con las consecuencias que esto traería. Sin embargo, el camino sigue siendo largo para poder consensuar una propuesta de Estatuto Único Docente. El Magisterio, por su parte, ha venido cumpliendo juiciosamente lo que corresponde con las actividades de reposición del tiempo invertido en el paro. Recordemos que fueron 21 días con estudiantes y 5 de desarrollo institucional, que nos permitieron llegar a un acta de acuerdos que seguramente vamos a tener que defender en el 2018 en las calles con las herramientas que ya históricamente nos han dado triunfos, el paro y la movilización. Así que preparémonos para salir en la defensa de estos acuerdos que redundan es precisamente en la financiación de la educación pública y en las mejores condiciones para la carrera docente. Finalmente, desde FECODE y desde los sindicatos filiales seguiremos trabajando para que los acuerdos se hagan realidad, y por eso es que desde ahora llamamos a que nos preparemos para la gran lucha que deberemos dar en el 2018, ya no solamente en las calles, sino también con nuestro ejercicio electoral, y podamos elegir como corresponde unos gobiernos que realmente atiendan las necesidades de la educación pública y de los sectores más sensibles de la población. Otras conclusiones importantes de la última Junta Nacional tienen que ver con unas peticiones concretas que se van a hacer. Por ejemplo, a la fiduprevisora se le oficiará por parte de FECODE señalando el incumplimiento de los nuevos operadores en el marco del nuevo contrato de salud sobre el anexo 25, que es el que habla de la necesidad
de socializar los nuevos contratos y el proceso de empalme con los usuarios. Hoy hemos venido presentando unas dificultades especialmente en lo que tiene que ver con la afiliación, y lo cierto es que Cosmitet, para nuestro caso, no ha dado las explicaciones que corresponden, y la fiduprevisora pues no ha atendido como se debiera estas irregularidades que se han venido presentando en el establecimiento del nuevo contrato. Igualmente, la Federación expedirá una cartilla que sintetice esos nuevos elementos del contrato de salud para que los maestros y las familias podamos ir a defender nuestros derechos como usuarios de este servicio y que realmente podamos ser atendidos con calidad y oportunidad como lo merecemos. En ese mismo sentido, desde los sindicatos filiales, pues seguiremos propiciando las reuniones conjuntas de toda la región, en este caso Caldas, Quindío y Risaralda, con Fiduprevisora, con Cosmitet y por supuesto con las Secretarías de Educación, con el ánimo de verificar el cumplimiento de las nuevas condiciones del contrato y exigir para ustedes, los maestros y sus familias, las mejores condiciones para la atención en salud. De esta Junta Nacional, además, se ratifica el rechazo a la intención del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, de implementar evaluación de desempeño para los maestros provisionales. Aquí le hemos exigido al Ministerio de Educación que se ocupe por darle cumplimiento a lo acordado tras el reciente paro, en lo que en materia de provisionalidad se refiere, y en la modificación del decreto 490. También rechazamos el desmantelamiento del que ha venido siendo objeto la educación pública, especialmente con lo que viene ocurriendo con la media técnica, donde se le ha venido entregando a operadores públicos y privados ya no solamente la infraestructura, sino también los cargos de los docentes. Finalmente, la Federación y los sindicatos filiales seguiremos trabajando porque se materialicen estos importantes acuerdos que fueron firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE, pero estamos convencidos que solamente la lucha en las calles son las que nos van a dar grandes conquistas, porque así ha sido demostrado históricamente. Así que preparémonos para que el 2018 arranque con la lucha en las calles por la reforma al Sistema General de Participaciones, por el Estatuto Único, por las condiciones para jornada única y los demás elementos que fueron acordados recientemente. Y recuerden, nos vemos dentro de 15 días en nuestro programa institucional Horizontes por su canal Telecafé a las 6:30. Muy buenas noches.